¿Qué tal Panamá? ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de hashtag Resaltando lo Bueno Live. Hoy vamos a hablar sobre duelo. Solo en Panamá han muerto casi 7.000 personas por coronavirus. De hecho, hoy fallecieron 13 personas solamente en el día de hoy, de ayer para hoy. Me he preguntado cuántos niños han quedado huérfanos de padre, de madre o de ambos. ¿Cuántos viejitos han quedado solos sin sus cuidadores que puedan haber sido sus hijos? ¿Cuántos esposos sin esposas, esposas sin esposo? ¿Cómo estamos manejando este duelo? ¿Cuántos abuelitos han muerto también? Y hay una fundación en Panamá que se especializa en el manejo del duelo. Es la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz. La licenciada Rita Segura es psicóloga de la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz y es especialista en duelo porque, como les comentaba, pues esta fundación se especializa en el manejo de duelo a todo nivel, no solamente por muerte, pero hoy nos vamos a enfocar un poco en ese tema, en el tema duelo respecto a todas las personas que han perdido algún familiar, algún ser querido debido al coronavirus. Licenciada, buenas noches, gracias por permitirnos esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación desde Fundación Piero. De verdad es un honor compartir, Gisela, con tu población y de alguna manera compartir un poquito de esa experiencia que hemos tenido en estos 21 años con Fundación Piero. Estamos acostumbrados tal vez por las películas a que todo el que siente dolor llora. Sin embargo, no es así. El duelo puede manifestarse de muchísimas formas hasta donde tengo entendido. Si usted nos puede, por favor, eh, hablar un poco de eso, de las formas en las que puede presentarse el duelo ante una pérdida. Así es. Efectivamente, el duelo surge a raíz de una pérdida significativa y algunas personas tienden a acreditar únicamente el duelo, que es el dolor, únicamente a cuando perdemos seres queridos, pero puede todo lo que salga de la vida de las personas le va a afectar emocionalmente. Entonces, cada una de las personas va a manifestar ese dolor de manera diferente. Algunos efectivamente lloran, otros aparentan estar tristes, otros de alguna manera enmascaran ese dolor y sobre todo tiene que ver hasta con el género. Por ejemplo, las mujeres está permitido en nuestra cultura que lloren, pero es muy improbable o poco probable ver a un hombre llorar. Sin embargo, también los hombres lloran ante la pérdida de un ser querido, ante una separación. Hoy día con el tema del COVID, imaginemos por ejemplo que alguien ha tenido una empresa que fue de su tatarabuelo, de su abuelo, de su padre, y que de repente pierde la empresa, literalmente siente que ha fracasado y que le ha fallado a la familia. Entonces, ¿de qué manera puede esta persona manifestar el dolor? Pues la persona va a ir pasando por una serie de emociones, sentimientos, como por ejemplo, de primera mano el shock. Uno no puede creer que eso está sucediendo y uno se niega rotundamente, que es otra fase del duelo, la negación. Algunas personas se quedan a vivir ahí en la negación y comparten y expresan como si no hubiera ocurrido nada. Algunos dicen, oye, pero qué raro, mira, se le murió la madre y de repente, mira, lo parece estar tranquilo. Puede ser, a veces las personas somos muy duras en juzgar y yo diría que es nuestro desconocimiento. No expresan el sentimiento, no expresan la emoción, porque de alguna manera eso que perdió, ese ser querido, por ejemplo, que perdió, no es lo que es para el resto del mundo. Puede ser que yo he perdido mi madre biológica, pero a mí quien me crió fue mi abuelita. Entonces, a la hora de yo, de alguna manera, expresar ese dolor por la madre biológica, va a ser distinto al que cuando se muere mi abuelita, porque fue mi abuelita la que me crió. Entonces, es allí donde yo realmente voy a manifestar, o tal vez las expresiones de dolor van a ser más manifiestas para el resto del mundo, porque ahí es donde yo realmente estoy sintiendo el dolor. No es que la persona tenga algo contra la madre, sino que ese dolor más profundo lo va a sentir al momento de morir la abuela. Tiene que ver con el grado de apego, con el vínculo que yo tenía con aquello que perdí, Entonces, principalmente. a ver si voy entendiendo y voy elaborando. Puedo sentir este duelo respecto al coronavirus, que es lo que nos estamos enfocando en esta entrevista. Lo puedo sentir no solamente por haber perdido un ser querido, un familiar, sino también por haber perdido mi trabajo, mis ingresos, Claro, mi profesión. claro que sí. Todo esto también puede involucrar un Todo duelo. eso, exactamente.
Así mismo, ¿eh? En este momento podemos dividir, por ejemplo, las pérdidas en tres grandes grupos. En la vida perdemos bienes materiales. Un bien material puede ser que en este momento alguien pierde su casa, pero un bien material puede ser, por ejemplo, que yo pierdo un reloj y ese reloj todo el mundo sabe que en el mercado cuesta $3, pero resulta que ese reloj me lo regaló mi madre antes de morir. Por eso digo que es el grado de apego al vínculo que tenga con aquello que perdí. Pero también en la vida perdemos relaciones afectivas. Una separación, un divorcio, eso es un tipo de pérdida. Igualmente voy a vivir un proceso de duelo ante esa separación. Imaginemos, por ejemplo, cómo están viviendo las viudas en tiempos de COVID. Cómo se están viviendo los duelos, los migrantes. Dentro de la migración, por ejemplo, se viven 7 duelos. Y está el gran reto de que es el dolor por lo perdido, pero el reto con que ahora me voy a enfrentar a un país diferente en donde me toca aprender cosas diferentes. Entonces es el dolor de lo perdido más el reto de aprender lo nuevo. Y se vuelve una batalla. ¿Cómo hace una viuda? El dolor de lo aprendido. Este hombre era el padre de mis hijos, era el hombre con el que yo tengo 25 años de vivir, era el hombre que traía los ingresos económicos a la casa, era el hombre que todo lo resolvía en casa, los amigos de él eran mis amigos, o sea, que en ese momento del duelo hasta voy a reconocer, voy a identificar que no solamente perdí a una persona, perdí todo lo que esa persona era en mi vida. Siente tristeza al momento de acostarse en las noches, siente tristeza cuando llegan los días de quincena y le toca ir al supermercado y ya no tiene esa cantidad de dinero, a lo mejor va a vivir de la caridad en principio de los otros familiares, amigos, o se siente literalmente sola. Se siente sola cuando hay alguna dificultad con los hijos y ella estaba acostumbrada a que él tomaba las decisiones. Entonces eso me hace replantar y ahora resulta que no tengo identidad porque no existo sin esa persona. Y es el dolor. Imagínense esa viuda. Como que le borraron el cuaderno. ¿Y ahora qué? Así es. ¿Ahora qué? Y ahora si ya ya yo había escrito todo el cuaderno con esa persona y ahora me la quitaron y ahora no sé nada, me arrancaron todas las páginas. Así es. Y yo recuerdo una madre que me decía que lo que más le estaba costando a ella con los hijos, una viuda, ella me decía, lo que más me está costando es que la niña de 3 años quiere jugar. Imagínense todo el dolor de la tristeza de no está mi esposo, no tengo dinero, nunca he trabajado, que esa es una situación también que se da, y ahora la niña de 3 años quiere jugar, porque la niña va a vivir el duelo, el niño vive el duelo de manera diferente. Él entra y sale tal vez con más rapidez o más facilidad, lo ve el adulto, que el adulto. El adulto sí sabe exactamente a lo que se enfrenta. Entonces ella dice, yo no tengo deseos de jugar y tengo mucha rabia porque voy a vivir luego de ese show, voy a vivir negación, voy a vivir miedo. Yo, por ejemplo, estoy augurando que una de las cosas en lo que nos vamos a quedar a vivir después del coronavirus es con miedo. La gente tiene miedo a salir, la gente tiene miedo que la gente venga a tu casa, la gente tiene miedo a compartir, socializar. Tocar. Y es un miedo que te toquen. Yo confieso que a mí me gusta mucho abrazar, yo soy muy abrazona y me cuesta un mundo no tocar, pero sé que uno, que no debo, y dos, que a la gente le puede dar miedo. Y que no nos quedamos en el miedo, Gisela. Luego del miedo viene la culpa, una culpa que puede ser real o que no lo es. Imaginemos que en tiempos de coronavirus, por ejemplo, los jóvenes, que son los que se les estaba acreditando, tú estás llevando el virus a casa y muere la abuela. Entonces, ¿cómo vive ese joven el resto de su vida? O los familiares que le culpan pensando que él fue el que trajo el virus a la casa. Entonces la culpa se mueve. O que la culpa, por ejemplo, se la acrediten a los profesionales de salud. Es que el doctor no hizo esto, es que la enfermera dejó de hacer aquello, es que en este hospital el servicio no era bueno. O sea, la culpa se va a mover. O que la culpa me la acredite a mí mismo. Yo diga, yo soy culpable porque yo no atendí a mi abuelita, o porque yo no atendí a mi mamá, o porque mi esposo me dijo esa noche que se sentía mal y pensé que era un resfriado común. O sea, la culpa se va a mover y todo eso forma parte de ese proceso de duelo, de ese dolor. Y no nos quedamos en la culpa. Sigue la rabia. Exacto. Ahora que usted toca ese tema de hacia dónde nos estamos moviendo, a dónde vamos a ir mutando como sociedad, básicamente, y a nivel mundial, porque vamos, es pandemia. Hay una mezcla de frustración, de rabia, de dolor. A mí me preocupa un poco hacia dónde vamos como sociedad. Y que es normal.
Dentro del proceso de duelo, es normal que yo viva como en esta montaña rusa de emociones y sentimientos. Y vamos por la rabia. Por ejemplo, cuando yo escucho en los medios que la gente tiene mucha rabia, que está muy molesta, que discute, que pelea, es porque estamos viviendo un proceso de duelo. El, la, el tiempo de pandemia nos ha dejado pérdidas simultáneas. Una persona en un mismo momento puede perder el trabajo, perder la mamá, perder el esposo que vivía lejos, ya no vivía con ella, pero igual es el padre de sus hijos, perder la casa, o sea, son varias. ¿Cómo puede un ser así literalmente, como lo estás describiendo gráficamente? Eso nos trae la pandemia, pérdidas simultáneas. Y que si la persona no reconoce, no identifica qué está viviendo, qué tiempo le va a tomar todo esto, y fíjate que las pérdidas tienen una característica. Cuando yo tengo una pérdida hoy, todas las pérdidas que yo he tenido anteriormente, ellas se van a activar. Entonces es lo perdido en el pasado más lo que tengo actualmente. Imagínate, por ejemplo, imaginémonos que esas pérdidas anteriores yo no las elaboré, ahora se van a activar. No solamente nos quedamos en la rabia, viene la depresión, y en la depresión está esa falta de voluntad, esa falta de esperanza de hacer las cosas. Imagínate cuántas personas están viviendo en depresión. Y que este proceso es dinámico, no porque yo sentí rabia ya no la voy a volver a sentir, por el contrario, eso se va a mover, y de repente siento rabia, y de repente siento miedo, y de repente siento culpa, y vuelvo y siento la rabia. Solo al final del proceso, cuando yo me he dado ese permiso de vivir todas esas etapas del duelo, y que son dinámicas, por eso decimos que es un proceso dinámico, es que viene al final nuevamente esa serenidad, donde tú empiezas de alguna forma a volver como a retomar los sentidos. Y al final es donde viene nuevamente la esperanza. Pero Ahí, tienes que vivir todo ahí, el proceso. ahí me quiero detener. Siempre escuchamos, hay que vivir el proceso, tienes que permitirte sentir el dolor. Y creo que, bueno, de hecho, hoy los colegas de Telemetro están presentando un documental sobre Rompamos el Silencio, de los hombres también lloran. Lo cual me parece maravilloso y estoy fascinada con todos esos varones fuertes y sanos que han sido capaces de salir a contar, yo también he estado mal, los amo con loca pasión. Pero, eh, a ver, ese proceso es distinto en cada persona. De Sí, es pronto, distinto, claro que sí. su duelo puede durar 3 meses y el mío puede durar un mes. O sea, ¿cómo podemos manejar y saber hasta dónde es momento de decir, Gisela, a partir de hoy tienes que pararte de la cama? No puedes seguir Pasa así. algo. Mira que has mencionado algo importante. El duelo es un proceso normal luego de una pérdida significativa. Mi cuerpo va a decir me duele, toda la parte cognitiva, mi parte social, mi parte conductual, incluso hasta mi parte espiritual. Muchas personas cuando pierden algo o alguien significativo se pelean con Dios. Dice, pero ¿cómo es posible, Dios, que tú permitiste que mi matrimonio se acabara? ¿Cómo permitiste que yo perdiera el trabajo, que era el mejor trabajador? ¿Cómo permitiste que mi madre, que era un pan de Dios, haya muerto? Y hay batallas hasta con Dios. Imagínense que solo el cuerpo, por ejemplo, una persona en duelo puede presentar dolores de cabeza, presión arterial, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito. Eso de opresión gástrica es justamente, eso es uno de los síntomas de las personas contagiadas, opresión del pecho. Pues en duelo uno puede sentir esa opresión del pecho. Entonces le decimos a los pacientes, en este momento, ojo, usted puede estar pasando por el proceso de duelo, pero en este momento, bajo estas circunstancias, usted además se va a tener que hacer la prueba correspondiente, porque puede ser que usted igualmente esté contagiado, o puede ser las dos cosas. Una de las cosas que literalmente Duelo. hemos perdido en tiempos de pandemia, Gisela, es el control. Fue lo primero que perdimos, el control. Control a nivel de los países, de las instituciones, de las familias. En una sola familia, si hacemos el ejercicio, ¿qué perdió el niño de 8 años? ¿Qué perdió el niño de 5 años? Ya no puede salir al parque como lo hacía, a lo mejor la mamá lo mandaba con la nana, hoy día la madre tiene miedo. ¿Qué ha perdido un adolescente? Cuando revisamos el proceso del desarrollo del ser humano, el adolescente, lo más importante es socializar con sus pares. Y eso se ha obstruido. Hace poco escuchaba a una especialista que nos decía que, por ejemplo, con los bebés,
Resulta que hay algo, estos bebés que están en el proceso de aprender a hablar, como ahora los adultos usamos mascarillas, ellos no están viendo esta parte gesticular y ese proceso se va a retrasar. Y yo decía, wow, todavía no tenemos las medidas y el alcance de lo que nos ha ocasionado el tiempo de pandemia. No Y logramos estamos hablando de que lo inmenso que es esto. las dimensiones son grandes. Imagínense, por ejemplo, un adolescente con rabia en una familia, porque es parte del proceso. Pero la madre dice, este muchacho está desorganizado, está que nadie lo... ¿Y cómo está la mamá que perdió el trabajo y está en esa misma casa? ¿Y si perdieron a la abuelita? Y este niño de 5 años que no entiende que todo el mundo esté como en islas y que nadie identifica que él está presente en esa casa y que también tiene necesidades. Y estamos hablando de una familia. ¿Cómo serán las instituciones? ¿Cómo será en las empresas? Es exactamente igual. Literalmente lo que vivimos en el duelo es una desorganización. Tenemos que reconocer que perdimos el control, que perdimos la libertad, que las cosas, que la manera de hacer las cosas han cambiado en muchos aspectos. Imagínate los docentes. Perdimos hasta la potestad de decidir sobre nuestras propias vidas y movimientos. A partir de hoy no sale nadie. A partir de mañana solamente salen los que terminen en 5 y pasado mañana los que terminen en 3. Yo ahora que miro hacia atrás, hace un año, fue espantoso. Creo que en el momento no logré dimensionar realmente, estaba tan ocupada tratando de mantenerme ocupada haciendo mi trabajo a través de estas redes, estaba tan ocupada tratando de, me imagino como todas las mamás del mundo, de ver cómo manteníamos el balance, el equilibrio dentro de casa, tratando de hacer todo al mismo tiempo, que realmente creo que no me di cuenta cuánto perdimos y lo fuerte que fue. Seguramente mucha gente se siente como yo. Todavía estamos así y que nosotros tenemos que literalmente integrar esto. Cuando hemos tenido una pérdida significativa, literalmente los sentidos se desconectan. Cuando yo me doy ese permiso de elaborar ese duelo, ellos poco a poco se van a ir de alguna manera gráfica reconectando. Y es en la medida en que estos sentidos van como otra vez tomando conciencia, yo voy tomando conciencia de mí, es que yo voy tomando también conciencia de todo lo que literalmente he perdido. Y ojalá que me dé yo ese permiso de vivir el duelo para poder integrar la información, porque al final del día las pérdidas nos deben llegar a una oportunidad de crecimiento, Gisela. De crecimiento, de reconocer que soy un ser humano vulnerable, que eventualmente voy a vivir pérdidas y que las pérdidas tengo que vivirlas, porque así como la vida me da momentos de alegría, también voy a vivir momentos de tristeza y que no pasa nada en el sentido de que, bueno, ok, perdí esto y aquello, pero ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿Voy a decidir quedarme literalmente en cama llorando por aquello que perdió? Ahora, cuando llego a este nivel del duelo en el que ya pasé la rabia, acepté, lloré y ahora estoy realizando lo que ocurrió, en dónde estoy parada, lo que perdí, lo que tengo, no volvemos a la parte de la depresión cuando realmente caigo en cuenta de todo lo que perdí. Si vuelve, recuerda que el proceso es dinámico. Puede ser que yo viví la rabia y que viví el miedo, pero yo lo voy a volver a vivir porque es dinámico. No es que porque ya la viví no la voy a volver a pasar. Ya. Eso te va a tomar un tiempo pasar, volver a repasar y volver a repasar cada una de estas emociones que en principio van a ser muy intensas, pero que poco a poco, en la medida en que yo me di ese permiso de elaborarlas, de pasar, vivir esas emociones, poco a poco ellas van a ir otra vez disminuyendo y yo voy a ir nuevamente conectando con la vida. El duelo tiene 4 tareas fundamentales, que yo creo que eso es muy importante que lo mencionemos esta noche, y es que la primera tarea del duelo es que yo tengo que reconocer, aceptar la pérdida. Yo tengo que reconocer que yo me separé, yo tengo que reconocer que perdí el trabajo y que el perder el trabajo implica que ya no gano $3,000, que ya no puedo a lo mejor pagar el alquiler en esta, o sea, tengo que buscar ajustes. Esa es la primera tarea del duelo. La segunda tarea, que yo considero tal vez una de las más importantes, es que yo me tengo que dar el permiso de expresar el dolor. Yo me tengo que dar ese permiso. ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, si hablamos de género, cómo serán los hombres que no se dan ese permiso de hacer esa segunda tarea, que es expresar el dolor? ¿Cómo estarán viviendo sus pérdidas?
Y no solo eso, sino a veces nos toca tratar de buscar apoyo, que sin un familiar, que sin un amigo. Y, no, hombre, pero es una tontería. Tómate un Así, trago, vamos. Y al final del cuento, sí. Lo conversaba con mis hijos en estos días. Tal vez la forma más práctica y rápida es fumarse una cajeta de cigarrillo, beberse una botella de vino, exponerse sexualmente y hacer cuanta locura. Pero a ver, eso termina llevándolo a un sitio peor de donde empezó. Entonces, ¿cómo ayuda uno a esa gente a que no escuche esos malos consejos? aquí pasa algo, que ese duelo, esa elaboración del duelo, te puede llevar, como bien lo dices, a entramados. Es como si yo entrara a una casa que tiene muchas habitaciones y que cada habitación, pongamos que sea una de estas emociones o sentimientos que yo debo vivir. Pero yo digo, no, es que yo quiero llegar al tercer piso, pero yo no quiero usar las escaleras, voy a usar un atajo. No vas a llegar. Lo que vas a quedar es instalado porque cada persona, como bien lo mencionas, te va a traer una receta diferente. Y esa receta te la va a dar de acuerdo a sus vivencias o de acuerdo a algo que él vio en su casa. Imagínate un adolescente, una persona de 15 años que le diga, yo me siento ya impotente, estoy muy molesto con mi madre, no me dejan salir, no me dejan, no puedo compartir con mis amigos, ¿qué cosas puedo hacer? Y el amigo le dice, mira, de repente tú te puedes fumar un cigarrillo, puedes irte a las drogas, o ¿por qué no nos vamos a tomar alcohol? Porque es lo que en el equipaje emocional de aquel, él siente que va a ayudar. Por tanto, tomar conciencia, que tal vez a nivel de un adolescente no sea tan digerible este concepto de esa toma de conciencia, de qué cosas yo siento que poco a poco me van a ir ayudando. Claro, tú puedes tomar el alcohol en un momento dado, pero esa no es la ruta del destino donde quieres llegar para sanar. Te va a llevar a otra ruta, a otro destino, pero no al destino de la sanación. Tengo que reconocer, aceptar la pérdida, que es la primera tarea, darme el permiso de expresar el dolor. Los adolescentes igual tienen el permiso de llorar, de estar tristes y no pasa nada. Tanto el padre como el propio adolescente tiene que tomar esa conciencia que es necesario para sanar. Así como cuando tienes una infección que tiene un alcance muy alto, el doctor te dice, mire, usted te va a tener que tomar estos antibióticos y van a tener que hacer inyectables porque la infección es muy grande. Entonces así mismo pasa con el dolor. Yo necesito expresar mi dolor, necesito acudir con aquellos que me aman, y con aquellos sobre todo que y esa escucha es de un 80% y no instruir y dirigir la vida de nadie, sino permitirle expresar su dolor. Hay un tercer tarea en el duelo. Y es que en esa tercera tarea yo tengo que colocar aquello que perdí en un lugar en mi vida donde yo pueda seguir caminando. Yo no puedo vivir, por ejemplo, imaginemos a un adolescente que diga, en este momento es que yo quiero literalmente que las clases sean presenciales en mi escuela. Si en este momento esa no es la dinámica, pues yo tengo que tomar esa conciencia de que en este momento no puede ser porque está en riesgo hasta mi vida. Porque así como yo, otros adolescentes a nivel mundial están pasando por esta situación difícil. Que mi madre, que es la que está en este caso liderizando la casa, está sola con nosotros. Y de alguna manera, si ella es la que lleva la brújula, imaginemos, y ella tiene dolor, y de alguna manera no sabe cómo emocionalmente llevar las rutas de los hijos, se vuelve un caos. La casa está en crisis. La cuarta tarea. Disculpe que la interrumpa, licenciada, pero necesito leer esta pregunta porque era justamente la que yo tenía en mente. ¿Cómo aceptar si el dolor no me permite esa aceptación? Puedo, y me atrevo a decirlo, yo he estado en ese lugar y uno trata de aceptar, enfrentando la realidad con valentía lo más que se pueda, porque ya ha pasado mucho tiempo y uno siente que tiene que levantarse, además que la realidad lo obliga a uno a levantarse, hay que trabajar, hay que criar a los muchachos, hay que seguir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo acepto si cada paso que doy me duele? Si siento que Yo digo que te duele el alma. me arde, Hay siento que que, no puedo caminar. así es. Un poco la intermitencia. No, me tengo que dar el permiso de sentir, pero en algún momento yo tengo que ir conectando con esa realidad de vida. Puede ser que en el día de hoy yo empecé y reconozco y hago como si fuera una bitácora. Hoy dediqué 20 horas a llorar. Mañana dediqué 20 horas a llorar y yo voy haciendo la bitácora. Me voy a poner la meta
de que en ese tercer día, de que esa próxima semana, de que dentro de 8 días, si hoy estoy llorando 20 horas, que es lo que estoy, es mi salida para sanar, es mi forma de expresar, pues yo voy a hacer que en el día 8 yo voy a llorar 15 horas. Y así sucesivamente me voy haciendo metas, pero la idea es que yo voy a ir conectando con esa realidad de vida. Hoy voy a hacer esto. Y consciente de que, bueno, este es mi plan y este es mi proyecto. Yo digo que voy a llorar y poco a poco, hasta que quedes en cero llanto, hasta que un momento tú digas, bueno, lo logré. Y yo voy a ir alternando con actividades porque es un descubrirse. Una de las cosas que de repente en pareja, cuando hay estas separaciones, una de las cosas que observamos es, por ejemplo, que yo descubro a través de esta pérdida, a través de este duelo, que es que yo en esa relación de pareja me dediqué a ser pareja. Y en realidad el despertar me está diciendo, estoy descubriendo que en esos contenidos que me ofrece la vida, yo elegí, hay responsabilidad de mi parte, ser pareja. Entonces en este despertar lo que estoy descubriendo, oye, caramba, pero es que también soy trabajadora, soy amiga, soy madre, soy hermana, soy hija, soy vecina. Entonces la idea o la tarea es que ahora yo tengo que ir conectando poco a poco con otros contenidos que voy a ir descubriendo en mi vida, y que de alguna manera eso que yo le di tanta luz o tanto poder en mi vida, poco a poco lo voy a desconectar y voy a irme programando. Es como si tuviéramos pantallas de televisión. Ustedes que están en este mundo de ver muchas pantallas al mismo tiempo, eso es vivir. Vivir es estar en conciencia plena de cada uno de los contenidos de mi vida, pero también al momento de la pérdida descubro que he dedicado demasiado tiempo de mi vida, o demasiado tiempo que llevo en contacto con esto, a ser mamá, o a ser pareja, o a trabajar. Y si se acaba el trabajo, ahí es donde estás. Ahora siento que no tiene sentido. Es allí. Es que, y mi pregunta específica es, ¿el dolor se va alguna vez? Sí se va. Sí se va si yo me permito expresar ese dolor, si yo me permito vivir y hacer las tareas del duelo. Aquí pasa algo también. Algunas personas, por ejemplo, decimos nosotros, son muy cognitivas. Es decir, yo tengo, mi manera de resolver es que todo tiene que ser bajo una estructura, como si fuera un ingeniero, que yo programo y digo, este es de esta manera. Pero en la parte emocional, Gisela, no podemos usar el mismo método, la misma fórmula. El mundo de las emociones tiene sus propias leyes. Tiene sus propias leyes. Entonces, yo tengo en ese que descubrir, tengo que darme el permiso de llorar y de vivir, y que yo ya reconozco que voy a vivir toda esta dinámica, todo este proceso, pero en algún momento, en la medida en que yo voy conectando y desconectando, dándome ese permiso, yo voy a ir saliendo. Y descubro, ¿tú sabes qué? Lo que pasa es que estuve casada, que viví, compartí mi vida con este esposo y me dediqué a hacer las cosas de él. Y ahora que él no está, ahora descubro que no tengo vida, porque mi vida estaba vinculada a él. Y yo me percibía como eso de la media naranja. Ahora que él no está, ahora descubro que no tengo identidad. Entonces hay responsabilidad de lado y lado. ¿Qué pasa cuando es un hijo el que se pierde? Ops. Con decirte que todavía no se ha encontrado un nombre para eso. Cuando perdemos la pareja, se les llama viuda. A los hijos, desde muy pequeños, cuando pierden los papás, se les llama huérfanos. Todavía no conozco el nombre que se le puede dar a un papá que pierda un hijo. Sobre todo que vivimos en un sistema en donde los hijos entierran a los papás. Imagínate además, en tiempos de COVID, que esta pérdida, hasta la forma de despedirte fue diferente. Entonces, cognitivamente, lo que integra el ser humano es que no te has ido. Porque no te enterré, porque no vi tu cuerpo al partir. Porque en este lugar donde yo vivo, para enterrarte necesitaba 9 días de ver tu cuerpo allí, y eso no se pudo. Donde necesitaba hacer una misa en donde todo el pueblo, los conocidos, estuvieran allí para acompañarme, porque también eso lo necesita ese duelo. Necesito que aquellos que compartieron vida conmigo, con esta persona, es como validar, sí, murió. Entonces todo eso en tiempos de pandemia cambió. El dolor. Solamente puede ser 5 personas. Solamente puede. Ese dolor bien se pasa. Pasa algo también. El dolor es normal y va a tener un tiempo en la medida en que tú te des ese permiso de vivirlo. Sin embargo, ese duelo que es normal puede pasar a ser un duelo complicado.
¿Cuándo decimos que es complicado? Cuando alguna de las reacciones que tú tienes, que son normales, se prolongan en el tiempo. Si tú me dices, por ejemplo, mira Rita, tengo una amiga, que esta amiga, ella tiene 2 meses que literalmente duerme 1 hora por día. Yo te digo, definitivamente que hay que referirla, porque ya este duelo pasó a ser complicado. Esto que nos está ocurriendo en tiempos de que yo no puedo enterrarlo, de que yo no puedo ver mi ser querido, de que tuvimos una batallas antes de morir y ahora se vuelve ambivalente. Imagínate que se muere un esposo que toda la vida estuviste en batalla con él y que le deseabas literalmente la muerte. Se vuelve ambivalente el duelo. Entonces ese duelo se puede volver complicado. No lo pude ver en el hospital, se quedó 1 mes hospitalizado y no pude verlo en el hospital y murió me siento culpable, me decía un hijo. Mi madre toda la vida me dio y me apoyó en todo. Yo no pude estar con ese mes con ella en el hospital. ¿Cómo me siento, Rita? ¿Cómo se vive ese duelo? Si además siente que la abandonó, eso es lo que él siente, que la abandonó, pero no podía estar en el hospital. No podía, no daban permiso. ¿Podía? Ahora, todo esto trae a mi mente una frase que uno escucha tanto y me parece tan negativa y peligrosa. No le metas mente. Yo cuando escucho que alguien le dice, no le metas mente, digo, pero esta mujer se está muriendo, este hombre se está muriendo, pero de dolor, o de rabia, o de frustración, de impotencia. ¿Cómo le dices que no le meta mente? Lo que está haciendo es guardarlo ahí, y el día que explote, a saber dónde va a dar ese ser humano. Bueno, aquí yo te diría algo. ¿En qué nos convertimos cuando tenemos dolor? De repente, si yo te pregunto, Gisela, ¿cuántas personas conocen que viven en la rabia? ¿O cuántas personas que has conocido viven con miedo? Tal vez empiezas a hacer un recorrido por tu memoria y recordarás muchas personas. Bueno, muchas de estas personas han perdido algo en su vida y se han quedado a vivir en esa emoción. ¿En qué me convierto cuando tengo dolor? Se quedan a vivir allí. Debo decir que me pasó algo muy, muy particular. Yo cuando estoy triste me enojo. Cuando estoy triste me pongo triste, cuando estoy deprimida me pongo triste. Pero conozco otras personas que cuando están deprimidas o están tristes están enojadas y llenas de rabia. La tristeza ni siquiera se manifiesta de la misma manera en las personas. Sí, eso que me preguntabas, ¿de qué manera lo manifiestan? De muchas formas. Tristeza, negación, es como si nada estuviera pasando, tú ves que la persona se arregla demasiado, oye, ¿cómo está? No, mira, ya eso yo lo superé, eso ya yo lo olvidé, yo tengo, la vida continúa. Imagínate, por ejemplo, las pérdidas perinatales, que son esas mamás que pierden los bebitos al momento de nacer, y que la sociedad, algunos le dicen, pero no lo llores, eso es un angelito, no lo vas a dejar descansar, cuando en realidad es una mamá que perdió un hijo, y le estás diciendo literalmente que no llore ese hijo. Ay, por Dios. El otro, si tienes otro hijo, ¿por qué estás así? Ay, pero si estás embarazada de nuevo. Pero estas personas, esa receta o esa recomendación las hacen desde su desconocimiento. Porque como, además de que tengo el dolor, la sociedad lo anula. Cuando en realidad no es así. Le duele. Y le duele más aún. El dolor aumenta si además me dices que no sienta dolor. Aquí hay algunas personas comentando que se enojan, la verdad es que no tenía ese conocimiento hasta que escuché a una psicóloga decir, es que ese niño está lleno de rabia, ese niño se porta mal, ese niño no obedece, ese niño rompe puertas, y que es un niño problema, y la psicóloga, un momentito. Así es. Tráeme acá, ese niño lo que está es con un dolor tan grande que no sabe manifestar, que lo que hace es desbaratar todo, pero él está desbaratado por dentro. Eso me marcó por vida. Así es. Los niños, sobre todo, lo manifiestan a través de la conducta. Cuando esa conducta es ese cambio, esa rabia, esa molestia. Imagínate en un aula de clases, ¿cuántos estudiantes han tenido algunos docentes y los etiquetan y dicen, es que este niño no presta atención? Mira, una de las cosas que sucede desde un inicio con las pérdidas es la falta de concentración. Una persona en duelo, la concentración se afecta significativamente. ¿Te puedes imaginar en un aula de clases cuántas pérdidas pueden tener estos niños? Pongamos que estos 30 niños, 15 perdió la mascota, perdió la abuela,
su hermano perdió libertad, su papá perdió el trabajo, su abuelita está en un hospital. O sea, ¿cuántas pérdidas pueden haber en un salón? Y si el docente no maneja el concepto, ¿de qué manera va a tratar a estos estudiantes? Ha fracasado de arriba abajo, por supuesto. Así. Y etiquetado como que es la oveja negra del salón. Pero en realidad el docente lo está haciendo desde su desconocimiento, cuando en realidad lo que el niño necesita es esa ayuda y ese apoyo. ¿Por qué? Porque lo manifiesta a través de la rabia, porque no se concentra y la mamá dice, oye, pero que estudió toda la noche, y hasta la mamá lo puede castigar, porque dice, pero ¿qué estás estudiando y me estás dando más problemas? Pero en realidad es el niño diciendo, me duele, me duele. Esa rabia es dolor, es dolor. Recuerdo cuando era niña, me decían que a los niños no les dolía la cabeza, que eso era imposible. Sí les duele la cabeza. Mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. El día del examen, por ejemplo, tú ves que aunque los chicos hayan estudiado algunos, poco antes de que llegue el busito, le dicen a la mamá que le duele en la cabeza o que le duele en el estómago. El estómago, por ejemplo, es como un catalizador. Él de alguna manera percibe cuando el dolor, cuando la pérdida viene y enseguida se activa. No es mentira, niño. En la mayoría de los casos, el cuerpo se desorganiza y el cuerpo dice, me duele. Y esa es la forma de decirlo. El estómago enseguida queda desajustado. El dolor de cabeza, porque es como que hay una posible pérdida y el cuerpo enseguida dice, grita, me duele. El cuerpo grita lo que la boca calla. No olvidemos nunca eso. Eso es una belleza de frase que yo siempre digo que las verdades absolutas no existen, pero esa es una verdad absoluta. Así es. A ver, el cuerpo es impresionante y la gente dice, pero es que no sé, me ha dado un dolor, yo nunca había sufrido de esto, me duele el codo, me duele el dedo. Ahí es. Son tus pensamientos. Exacto. Son los pensamientos. Como dice, y todo empieza aquí y luego empiezas a sentirlo. Empiezas a sentir esa tristeza, esa rabia, pero luego el cuerpo. Aquí hay una cuerpo de tuya que dice que usted fue la que me ayudó a sanar su dolor. Qué bonito. Así es. Ajá, aquí está, mire, mire qué belleza esto. Mi hijo se encierra en el baño lleno de ansiedad en las tareas de la escuela que le estresan. Le estresan las tareas de la escuela. ¿Cómo ayudo si estoy en ese papel de ser quien está cerca de esa viuda, de ese niño con ansiedad o con rabia, ese adolescente frustrado que está en etapa de tener novia, novio, y a ver, no puedo, o sea, ¿cómo consigo un novio? ¿Cómo consigo una novia si estoy encerrado en mi casa? A ver, ¿cómo ayudo a ese niño que rompe puertas? ¿Cómo ayudo a ese amigo que perdió su trabajo? ¿Cuál es la posición correcta que puedo adoptar como alguien desde afuera? ¿Debo ayudar? ¿Debo aconsejar? ¿Debo callar y acompañar? ¿Cuál es la posición correcta? Debemos tener una escucha activa, y cuando hablamos de esa escucha activa no es únicamente lo que sale de la palabra del doliente o esa conducta que presenta el doliente. Esa escucha activa significa que me toca escuchar un 80%, 80% y 20% es eso lo que yo voy a poder compartir. Si observas que el niño grita, patea, tira puertas, grita, a todo el mundo parece hablarle con rabia, en algún momento de esa paz o de esa quietud te le acercas y le dices, todo lo que está sucediendo es algo que te duele. ¿Podrías compartirme un poquito para yo poder entender lo que quieres decirme? En voz baja, sin gritar, pero lo que hacen algunas madres generalmente es que entran en batalla igual que el niño. Es imposible que un niño de 5 años pueda acceder a la madurez de esa comprensión y entendimiento, que literalmente puede. Más fácil que el padre o que el adulto baje al nivel del niño de 5 años. ¿Qué cosa puede querer un niño de 5 años? Tienes que hacer ese ejercicio de intentar recordar cómo lo hacías tú a los 5 años. También intentar recordar que este niño de 5 años vivió una infancia diferente a lo que tú has vivido, y que sobre todo nosotros los papás, los cuidadores, los tutores, juzgamos y enseñamos desde cómo lo hicimos nosotros, desde cómo lo aprendimos nosotros.
Y estos chicos que están ahora en esta generación están en un contexto diferente en donde nosotros los adultos, tal vez sin saberlo y inconscientemente, la parte esa emocional no la hemos trabajado lo suficiente. Entonces nos es difícil comunicar emociones y sobre todo es poder responder de la misma manera porque son códigos que no conocemos, que no manejamos. ¿Cómo le decimos a los papás que tenemos que hablar sobre cosas, el lenguaje del amor? Si generalmente somos jueces, somos instructivos a la hora de trabajar con los papás, cuando en realidad debemos ser escucha, debemos ser empáticos. Empático es ponerme en el lugar de ese muchacho. A veces a mí me causa de verdad mucha gracia cuando escucho a algunos papás ya hasta más grandes que yo hablar de cómo se vivía la infancia y la adolescencia en aquellos tiempos. Estos jóvenes, muchos de ellos están en un sillón sentados por horas viendo un computador, viendo un teléfono, en donde no se les ha dado la oportunidad, porque ese es el código de ellos, mucho menos la parte emocional. ¿Y cómo pretendemos que ahora, con todo lo que ellos están viviendo, tengan esto activados? Si no, no se lo enseñamos. Entonces nos toca volver a lo primario. Nos toca acariciarle la cabeza y le digo, aquí está tu mamá para apoyarte. Yo estoy aquí para escucharte, no para hacer jueces, sino para hacer escucha, esa escucha con amor, empáticos. Yo le decía a alguien esta mañana, recordaba a uno de nuestros formadores que en algún momento nos dijo, ustedes se han puesto a pensar que un enfermo de cama, su universo es eso, la cama. ¿Qué vida puede tener una persona que está en una cama, que no puede pararse porque su cuerpo está enfermo en tiempos de pandemia? ¿Cómo creen que se sienten los abuelitos? De alguna manera hemos olvidado que ellos están con esas historias repetitivas con que estamos nosotros en el afán de vivir, correr y hacer. Nuevamente, volver atrás. Hay que ser primero para poder hacer, Gisela, y luego nos vamos a transformar. Pero nos queremos saltar eso de ser y queremos hacer y hacer, cíclico. No podemos parar como si fuéramos una máquina de producir cosas. El amor es algo que es como una planta, tenemos que alimentarlo en cada día y en cada momento para que eso germine, ese contacto con el otro, esa escucha con el otro. Así como nosotros los adultos queremos y nos sentimos con la responsabilidad de cuidar y proteger a los adolescentes, también ellos tienen necesidades en este momento y necesitan ser escuchados. Pero lo van a hacer desde el código que les hemos nosotros instaurado. Hemos instaurado el amor en los niños. Una pregunta que tenemos, que de hecho es la tarea principal de una mamá, instaura amor. En este momento de pandemia, ¿tienen ellos ese código bien claro? Todos estamos confundidos. Todos literalmente el control. Estoy perdiendo un poco la conexión, no la escucho bien. ¿Sí? Ajá, ahí mejor, gracias. Sí. Entonces pudiésemos decir, concluyendo, que nuestro papel, si nos toca acompañar a una persona en duelo, cualquiera que éste sea, nuestro papel debe ser mayormente de ser escucha, más que de hablar, más que de aportar, es ser escucha, para que esa persona se sienta apoyada, esa persona pueda procesar ese dolor. Así es. Mira, esto es tan valioso que a veces solo basta con estar allí. Solo basta con estar allí sin decir nada. Sin juzgar. Observemos a nuestros hijos y nos vamos a dar cuenta que incluso el doliente nos da pistas de lo que quiere y necesita. Es que quiero quedarme solo, pero en realidad lo que te está gritando es, mamá, lo que quiero es que me des un abrazo. Tenemos que aprender a interpretar entre frases lo que me quiere decir el otro. Es que quiero que te vayas, cuando en realidad lo que quiero es que te quedes. Tenemos nosotros que hacer esa toma de conciencia, primero preguntarnos, conciliar con la vida, amigo. Tengo que hacer ese inventario de todo lo que son mis contenidos de mi vida y preguntar, así como yo siempre le digo en mis capacitaciones, así como vemos al muchacho, tú dices, oye, cuando viene el boletín, tú dices, en esta materia tienes que reforzar, aquí te voy a buscar un profesor. ¿Y quién nos hace la tutoría a nosotros como adultos? ¿Dónde tenemos que reforzar? Eso es vivir. Cuando yo me concilio, cuando yo reviso los contenidos de mi vida, yo digo, aquí tengo que hacer esto lo tengo que sacar del inventario porque me está haciendo daño. Bueno, eso es esa toma de conciencia. Vamos a revisar y vamos a conciliar, porque el día es hoy.
presente, que es un regalo, Gisela, por eso se llama así, presente. Yo voy a replantearme esta vida, voy a replantearme este presente y voy a revisar todos los contenidos de mi vida, conciliándome para sentirme mejor conmigo mismo. Esas revisiones, ¿cada qué tiempo son justas y necesarias? Si puedes hacerlo todas las noches, pregúntate. Yo le digo siempre a mis pacientes, en la mañana, usted cuando abre las ventanas, hay personas, ay, pero qué día más feo, yo no diga, este ha sido mi regalo, este es mi presente. Yo decido qué voy a hacer con este regalo y al final del día, usted se va a preguntar y dice, bueno, ¿qué cosas hice yo por mí? Porque a la hora que revisamos sobre todo estos contenidos, nos damos cuenta que somos mucho de dar a los demás, pero la persona que tenemos casi en miseria se llama yo. Entonces yo creo que por ahí vamos a empezar ese regalo de vida. Yo voy a empezar primero a ver qué regalo le voy a dar a este yo y de alguna manera, en la medida en que yo esté conciliado conmigo misma, lo que sale de mí para los demás, no tienes idea de los regalos maravillosos que van a hacer. Porque estoy bien, porque no tengo rabia, porque no tengo miedo, porque todas esas emociones por aquello que perdí, que tienen que ver con mi pasado, y del pasado solo voy a tomar mis aprendizajes. Es allí donde yo voy a vivir mejor este presente, porque el futuro no está prometido para nadie y es lo que nos está diciendo el tiempo de pandemia. Hay que vivir el hoy con dignidad y respeto, amándonos, aprendiendo a dar de nosotros lo mejor de cada uno. Entonces es muy cierta aquella frase que cada quien da lo que tiene. Dice que la Biblia que habla a tu boca lo que está en tu corazón. Cada quien da lo que tiene. Y me quedo con algo muy lindo y muy importante que como madre puedo corroborar. Aquello de recuerda cómo lo viviste tú, pero Así es. recordarte aquel momento en el que tú tenías 10 años, en el que tú tenías 17, qué necesitabas, qué te hubiera gustado escuchar. Y ahora que lo escucho de usted, digo, no voy mal, no voy tan mal, porque eh, creo realmente que va por ahí lo que nuestros hijos necesitan. Así es. Ellos, y que de alguna manera nosotros tenemos que ser consecuentes entre las cosas que decimos y las cosas que hacemos. Ellos van a poder compartir con nosotros cosas en la medida en que seamos esa escucha activa. Si el adolescente, tu hijo, te dice a los 17 años, mira que fue una fiesta, mamá, y en esa fiesta empezaron a sacar drogas y tú empiezas a dar gritos y a decir, por Dios, no vas más a la casa de fulano, de mengano, preferible que no vaya, ten la plena seguridad de que no te va a volver a decir nada. Me toca escuchar, aunque por dentro esté deshecha, y tú dices, sí, fui a la fiesta, ¿y qué pasó? ¿Qué hiciste tú? Mira, mamá, que de verdad que me llamó la atención que fulano y mengano hicieran tal cosa, no sabía eso de ellos. Bueno, hijo, qué bueno, mira, quiero felicitarte porque me has tenido esa confianza de compartirme. Y qué bueno que tomaste esa decisión. La droga es un camino, hijo, que se sabe dónde se empieza, pero no se sabe dónde terminamos. Qué bueno, estas son decisiones que tú en un momento dado, yo no voy a estar allí para decir sí o no, sino que te va a corresponder a ti tomar la decisión. Ya no puedo. Yo sé que hemos hecho un buen trabajo, hijo, pero hay decisiones que en adelante te van a tocar a ti. Yo quiero lo mejor para ti, pero estoy consciente de que algunas cosas las vas a tener que hacer solo. Y te agradezco mucho que me hayas compartido. Te aseguro que en otro momento te lo comparte. Y te va a decir cosas que te va a tocar hacer. ¿Por qué? Porque el papel de padres hoy día nos toca evolucionar. Evolucionar. Cosas que sucedían antes, pues ya no son exactamente igual. Pero lo que no ha cambiado es el amor por los hijos. Y eso tenemos que fomentarlo de alguna manera, con amor y escucha empática. Por aquí dice Indy Guadamus, muchas gracias por tocar este tema. El año pasado perdí a mi papá y hace 7 meses perdí a mi esposo y no ha sido fácil. Debe ser infinitamente difícil. Te abrazo fuerte, Indy. Qué fuerte, de verdad. Rita, gracias. La licenciada Rita Segura es parte de la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz. Lo conozco hace muchos años, desde cuando trabajaba en RPC, cuando creo que recién ustedes empezaban, recién se formaba la fundación, y el trabajo que hacen es maravilloso. Pueden seguirlos a través de la cuenta, que la pueden ver aquí, @ me parece que se llama Fundación Piero, ¿verdad? Fundación Piero, así es.
Fundación. Así es. Ahí pueden seguirlos y conseguirlos. Ellos se especializan en duelo y en capacitaciones, como bien lo comentaba la licenciada. Gracias por compartirnos, sin ningún tipo de interés, más que ayudar, todos sus conocimientos. Gracias por permitirnos este tiempo de su día, licenciada. Y gracias a todos ustedes. Será hasta el próximo jueves, si Dios así lo permite. Chau, chau. Gracias.